En este vídeo vamos a completar el material que puede encontrar en los apuntes de la asignatura referente al tema de los tipos definidos por enumeración. La motivación de utilizar estos tipos de datos, estos nuevos tipos de datos, es bastante sencilla y tiene mucho que ver con la claridad del código. Hay situaciones en las que necesitamos manejar información que toma unos pocos valores posibles. Quiero decir, podemos tener variables, podemos tener datos que pueden tener o que pueden tomar un rango de valores muy reducido. Por ejemplo, supongamos que queremos de alguna forma caracterizar cuál es el tipo o la categoría, la clase de un carácter. Y podemos establecer una clasificación reducida como la que sigue. Un carácter puede representar una letra mayúscula, una letra minúscula, puede representar un dígito, puede representar un signo de puntuación o cualquier otro carácter. De esa manera contemplamos todos los posibles caracteres en estas 5 categorías. Otro ejemplo sería un dato que pudiera tomar el nombre de un día de la semana. O sea, pudiera tomar un valor entre estos 7 valores posibles. O la categoría laboral de un empleado, donde los valores que pudiera tomar un dato sería uno de estos 4: administrativo, programador, analista o directivo. Y finalmente, recordando el ejemplo con el que hemos venido trabajando repetidamente, sería de qué tipo sería una ecuación de segundo grado. Podríamos tener 4 clases, 4 categorías, 2 raíces, si la ecuación tiene 2 raíces reales, raíz doble, si tiene una sola raíz doble, una raíz, si en realidad se trata de una recta, y sin solución. Bien, como puede observar, el conjunto de valores posibles es bastante reducido. ¿Cómo hemos podido resolver este tipo de problemas hasta el momento? Pues escogiendo un tipo de datos primitivos porque no teníamos otra opción. Por ejemplo, la opción más socorrida es utilizar una variable de tipo char o int. Normalmente se podría haber cogido una de tipo char, pero estas soluciones o estos parches, entre comillas, da lugar a códigos propenso a errores. Por ejemplo, para el caso de la categoría laboral, recordamos que queremos almacenar en un dato un valor entre los disponibles, entre estos 4 valores disponibles. Si utilizamos un char no podemos guardar administrativo, solamente podemos guardar una letra. Por lo tanto, si quisiéramos, por ejemplo, indicar que una persona es analista, tendríamos que hacer algo como lo que ve aquí: declarar la variable de tipo char, categoría laboral, y ahora indicar que el valor que se le va a asignar a esa variable va a ser una letra A. Con lo cual, pues, entenderá que no es lo más recomendable en cuanto a claridad. Por ejemplo, si en la categoría fuera administrativo, no podríamos asignarle una A porque se confundirían. Tendremos que coger una M, por ejemplo. En fin, quedaría un poco extraño, ¿no? A la hora de hacer comparaciones, en ese caso, pues tendremos que tener en cuenta, pues, conocer cuáles son las etiquetas, perdón, cuáles son las letras que se asignarían a cada una de esas categorías. Y, repito, quedaría un código oscuro y poco intuitivo y nada elegante. La solución que propone C++ es utilizar en estas situaciones tipos enumerados. Un tipo numerado se define de manera explícita por enumeración, o sea, escribiendo los valores que se van a poder emplear. Y además se escriben de manera explícita en la definición del tipo. En realidad, los valores son etiquetas. Para escribir las etiquetas se utilizan las mismas reglas que se emplean para los nombres de los datos. Recuerden, no pueden empezar con números, no se pueden utilizar espacios en blanco, etcétera, etcétera. Por supuesto, debería utilizarse un tipo definido por enumeración cuando el número de valores posibles es muy limitado.
La metodología es bien simple. Primero se define el tipo, especificando cuáles son los valores que pueden tomar los datos de ese tipo, y finalmente se declaran variables de dicho tipo. En C++ se utilizan las palabras reservadas en un class para indicar que se va a proceder a la definición de un tipo enumerado. A continuación se indica cuál es el nombre del tipo y, finalmente, entre llaves y separados por comas, se indican las etiquetas que indican los valores de ese tipo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupaba, si queremos especificar los valores que puede tomar un dato de la clase o que vamos a utilizar para guardar la categoría laboral de un empleado, lo haremos como vemos en esta definición. En primer lugar, indicaremos cuál es el nombre del tipo. En este caso le hemos llamado categoría laboral. Sí, por supuesto, a continuación de las palabras reservadas en un class. Y a continuación se especifican los valores, las etiquetas asociadas a este tipo. Eso básicamente quiere decir que cualquier dato de la clase, cualquier dato del tipo definido por enumeración llamado categoría laboral podrá tomar una de estas 4 etiquetas, uno de esos 4 valores. Básicamente se puede resumir de esta manera. A la hora de declarar una variable de un tipo numerado, el procedimiento es común a la declaración de cualquier variable. Se especifica el nombre del tipo y a continuación el nombre que se le va a dar a la variable. En este caso tenemos una variable llamada categoría de tipo categoría laboral. La variable llamada categoría podrá almacenar uno y solo uno de los 4 valores posibles que hemos especificado en la definición: administrativo, programador, analista o directivo. Aquí los tenemos. ¿Cómo se le asigna un valor a una variable de un tipo numerado? Pues utilizando el operador de asignación. ¿De qué manera? Se escribe el nombre de la variable a la izquierda de la asignación y a la derecha se especifica el valor. Ahora bien, el nombre del tipo debe aparecer antes del valor concreto, separados por el operador de resolución de ámbito . Básicamente lo que le estamos diciendo es que queremos asociar el valor administrativo de el tipo categoría laboral a la variable categoría. Evidentemente, en la declaración de la variable categoría hemos debido decir que es de tipo categoría laboral. Como puede ver, es una imposición sintáctica y como tal debemos tomarla. Hay que tener en cuenta, y debemos tener mucho cuidado con esto, que C++ no permite la entrada y salida directa de datos de tipo enumerado. Por lo tanto, estas instrucciones no están permitidas. No podemos leer ni podemos escribir un valor por enumeración. Este procedimiento de realizar la lectura-escritura se hará de manera indirecta. Bien, ¿qué operaciones podemos realizar con los datos enumerados? Bien, es importante tener en cuenta que los datos enumerados no son datos string, no son cadenas. Los datos enumerados se representan internamente con valores int, de manera que el valor que se asocia, que se asigna a cada dato, depende del orden en que se escriben: 0 para el primero, 1 para el segundo, etc. Por ejemplo, para nuestro caso del dato definido por enumeración, del tipo definido por enumeración categoría laboral, administrativo tendría asociado el valor 0 por ser el primero, programador 1 por ser el segundo y así sucesivamente. Esta manera de representar internamente los valores por enumeración se puede aprovechar para emplear operadores condicionales entre ellos, de manera que si tenemos dos datos de tipo categoría laboral podemos compararlos, porque el operador mayor que va a evaluar el número entero asociado a cada una, o sea, al contenido de cada una de estas variables. Así, por ejemplo,
Si categoría EMP1 contuviera, por ejemplo, analista con el valor 2 y categoría EMP2 contuviera, por ejemplo, administrativo con valor 0, evidentemente analista sería mayor que administrativo y la comparación sería cierta, porque lo que se evalúa es el número entero asociado a la etiqueta contenida en ese dato. Es más frecuente, no obstante, utilizar los operadores condicionales de comparación de igualdad y desigualdad, más que los mayor que o menor que y sus variantes. Así, por ejemplo, para preguntar si una persona es directiva, utilizando un dato bool, simplemente comparamos el valor del tipo enumerado con esta etiqueta concreta. Simplemente comparamos si categoría es igual a directivo de este tipo. Bien. No obstante, en fin, ya verá que aunque es más frecuente emplear estos operadores, evidentemente es posible utilizar estos siempre y cuando a la hora de definir el tipo tengamos cuidado o impongamos cierto orden o algún criterio lógico en la enumeración de las etiquetas para luego poder utilizar esa ventaja en las comparaciones. Bien, ¿y cómo se realiza la entrada y salida de los datos? Como dijimos, de manera indirecta. A la hora de leer, podemos utilizar un dato de tipo char. Básicamente lo que haremos será una especie de menú y asignar el valor adecuado a la variable enumerada con un switch. Por ejemplo, podemos tener una variable char llamada cat, de forma que para leer el valor de la categoría laboral leeremos el valor de este char. ¿De qué manera? Pues informaremos al usuario que si quiere que el valor sea administrativo, introduzca una M, si quiere que sea programador, introduzca una P, etcétera, etcétera. El usuario escribirá un carácter, se supone que una M, una P, una A o una D. De manera que a continuación, mediante un switch, se decide o se intenta casar el valor de la variable cat con todos los casos posibles del switch. De manera que si el usuario escribió una M, como esta condición es cierta, la variable categoría, de tipo categoría laboral, queda con el valor administrativo del tipo de dato enumerado categoría laboral. Y así con las demás. Puede ver que es una forma indirecta, poco costosa, pero es la única opción posible. Y a la hora de escribir, la tarea es exactamente la contraria. La variable ya tiene un valor, simplemente debemos ahora, mediante un switch, comprobar o establecer todos los casos posibles y mostrar el resultado que nosotros decidamos. En este caso, simplemente, dependiendo de cuál sea el valor de la variable categoría, en el caso de que sea administrativo, mostramos este mensaje. En el caso de que sea programador, mostramos este mensaje, pero en fin, usted podrá en su aplicación decidir qué es lo que más le conviene a la hora de mostrar el valor. Y básicamente no hay más. Todo lo que se podría decir sobre los tipos enumerados está resumido en esta breve presentación. A continuación, vamos a ampliar uno de los ejercicios de la sesión 4, uno de los ejercicios de la relación de problemas número 2, en el que, además de, en el que estableceremos o calcularemos qué tipo de relación hay entre tres números, si están ordenados de forma creciente, decreciente o simplemente no hay ningún tipo de ordenación. Y utilizaremos un ejemplo muy básico, que es el ejemplo proporcionado a los estudiantes como ilustración del tipo enumerado, y luego presentaremos una solución bastante más elaborada en la que estamos interesados en detectar muchos más tipos de relación entre esos tres números. No nos bastará saber si están ordenados, sino queremos saber si están ordenados de forma creciente estricta, de forma creciente no estricta, etcétera. Y para eso utilizaremos tipos enumerados, a la vez que utilizaremos estructuras if-else y veremos toda la potencialidad que podemos sacar de estos tipos enumerados.